Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Jack el Destripador es hoy una atracción turística más de la capital británica. Un paseo organizado con guía por el barrio de Whitechapel permite recorrer los lugares donde el misterioso asesino degolló y descuartizó a sus víctimas en 1888. La zona es muy popular, muy animada y bastante más próspera que en la era victoriana. La mayoría de sus vecinos son inmigrantes procedentes de Asia y muchos de ellos no están al tanto de la leyenda del famoso asesino en serie. El caso conmocionó a los británicos de la época, pero el récord de Jack, el asesinato de 5 prostitutas, no resulta hoy especialmente impresionante. El hecho de que nunca se capturara al asesino, que nunca se conociera su identidad, ha contribuido a mantener la leyenda. En la lista de sospechosos hay, entre otros muchos, un miembro de la familia real británica, el médico de la reina Victoria, un abogado, un empresario de Liverpool y un pintor. En su último libro, la escritora Patricia Cornwell, especialista en novelas de misterio, después de hacer comparaciones de ADN, afirmó que el asesino de Whitechapel fue el pintor Walter Richard Sittker. El artista conoció muy de cerca el caso y plasmó con sus pinceles los macabros descuartizamientos del destripador. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Vamos ya con los comentaristas de Milenio 3, con los mensajes que nos llegan al 7640, como el de Víctor, que nos dice: lo que contáis de Jack el Destripador es cierto. Me aterra pensar que un hombre asesinara de esa manera y que haya existido. Pues sí, por desgracia es cierto. ¿Puede que Jack inspirara a los asesinos en serie? Por cierto, si no sabían quién era, ¿quién le puso Jack? ¿No hay antecedentes de mujeres asesinadas en serie? Nos pregunta Nessa desde Barcelona. Es que él se ponía Jack, o ellos se ponían Jack. De hecho, firmaba aquellas cartas suyo afectísimo Jack el Destripador. Ahora vamos a leer algunas, Santi. Otro amigo que nos dice: seguro que ocultaron la identidad de Jack. Estuve en York viviendo 6 meses el año pasado y es la ciudad más mágica que he conocido. Hay tumbas en las calles. De entre todas las cosas interesantes que hay por ver en Londres, la que más me hechizó fue la iglesia del Temple. Una gozada, nos dice Paco desde Tenerife. Si Jack hubiera existido, ¿ahora lo hubieran cogido? ¿Por qué fue tan famoso? Nunca cambiéis vuestro programa, es una pasada. Pues muchas gracias, amigo. Pues vamos primero a saber qué hizo Jack the Ripper, el que firmaba. Ya veréis qué tipo de cartas mandaba el tipo, o los tipos, porque también se supone que hubo muchos falsos Jack intentando engañar a la policía y volviéndoles locos. Luego por eso estaba ese cajón lleno de cartas. Vamos a saber lo que hizo y luego vamos a ir con las teorías. Antes, si me permites, Carmen, hemos visto cómo era Whitechapel, cómo es hoy. Más o menos se ha olvidado la leyenda, pero ¿cómo era antes? El autor de Guía de Londres para viajeros o turistas ricos y turistas pobres, que es Joaquín Merino, nos hace una crónica. Merece la pena, es más de 1 minuto y medio, pero merece muy bien la pena, porque vais a ver cómo cuenta el ambiente exacto que se vivía. Vamos a sumergirnos en el tiempo, vámonos a ese lugar portuario, ya veréis qué ambiente. Era un barrio bastante siniestro en sí, y en general eso se puede decir. Era un barrio siniestro y no siniestro. Es un barrio sustancialmente cockney. Ya sabéis que la raza, digamos, proletaria por antonomasia de Londres son los cockneys. Hay que comprender sobre todo, pues no las siniestreces, sino la época en que se vivieron. Y en la época victoriana, que es cuando, por ejemplo, Jack el Destripador, Jack the Ripper, cometió sus horrendos crímenes famosísimos en todo el orbe y para toda la vida, pues aquella época hay que comprender que en la corte victoriana eran tan absolutamente pasguatos que todo era pecado y que verdaderamente luego, evidentemente, por ejemplo, Eduardo, hijo de Victoria, pues se corría sus grandes orgías y tal, pero en los barrios pobres pues nada de esto llegaba y además las pasaban canutas. Entonces las niñas eran arrojadas de sus casas cuando tenían 10 o 12 años para ganarse su vida en la prostitución. Y por ejemplo, pues puedes imaginarte un barrio que estaba ocupado por los docks de Londres, los antiguos muelles de Londres en la época victoriana y anterior, desde el principio de la época del Imperio, cuando venían cargados de botín que habían robado por ahí los ingleses o cargados de mercancías y tal. Bueno, pues hay que comprenderlo o imaginárselo con esas niñas convertidas en viejas prostitutas borrachas, prematuras, a los 25, 30 años o 40, que eran las predilectas de Jack el Destripador. Estamos hablando del año 1888, y hay que pensar pues en lo que podían ser aquellas calles
iluminadas a veces las más prósperas o las más céntricas por faroles de gas, con una niebla feroz que caracterizaba la época y que surgía del Támesis y era imparable. Ahora lo de la niebla es una entelequia, pero en aquella época era absolutamente horrendo. 1:30 en punto. Carmen, vamos a escuchar esas víctimas, esa lista del póker de muertes que se pudieron descubrir. Después de cada una de estas muertes, algún policía, podía ser un comisario jefe, podía ser un operario de calle, se encontraba a veces un sobre con una calavera. Lo abría y a veces encontraba pequeñas poesías, pero algunas las imaginamos leyéndolas en esos barrios, tenían que poner el alma helada. Escuchamos. Oh, ¿has visto al diablo con su microscopio y escalpelo? Estoy mirando un riñón sujeto con un pasador. No soy carnicero, no soy un judío, ni siquiera un patrón extranjero, sino su alegre amigo, sinceramente tuyo, Jack, el Destripador. Decenas de cartas como esta, adelantándose y dibujando a las víctimas con los órganos que le había sacado. Luego se cumplía. ¿Cuáles son las víctimas, Carmen? Pues la primera víctima de Jack el Destripador fue Martha Turner, una vieja prostituta alcohólica que ofrecía sus servicios en el barrio de Whitechapel. Su cuerpo fue hallado la mañana del 8 de agosto de 1888 en una escalera de George Yard. Había sido degollada y luego destripada. También se le cortaron los órganos sexuales, al parecer con un afilado cuchillo. Unos días más tarde, el 31 de agosto, apareció el cuerpo de Mary Ann Nichols, de 42 años, más conocida como Polly, entre sus clientes. La policía la halla con la tráquea, el esófago y la médula espinal cortados. Un informe forense indicaba que las heridas que presentaba la víctima habían sido hechas por una persona experta, tal vez alguien con conocimientos médicos. El 7 de septiembre, la policía descubrió en el número 29 de la calle Hambury el cadáver de otra mujer, Annie Chapman, de 47 años, que presentaba las mismas heridas que sus compañeras. Fue en ese momento cuando el pánico se apoderó de los habitantes de ese barrio. Durante las entrevistas que hizo la policía, algunos testigos afirmaron haber visto a un hombre como de unos 40 años, bien vestido y con acento extranjero. En el barrio comenzaron a sospechar de un zapatero judío, de un carnicero, pero todos tenían coartada. 20 días más tarde, el propio asesino se dio a conocer mediante un comunicado que envió a una agencia de prensa londinense en el que firmaba con el apodo de Jack el Destripador. El texto decía: odio a las prostitutas y seguiré destripándolas hasta que me canse. Y cumplió su promesa Iker. El 29 de octubre asesina a Elizabeth Stride y a Catherine Edowes. Pocos días más tarde, Josh Luke, jefe de vigilancia de Whitechapel, recibió un paquete que contenía la mitad de un riñón de una de sus víctimas y una nota en la que aseguraba que la otra mitad se la había comido frita. El último asesinato lo cometió el 10 de noviembre en el número 13 de la calle Miller's Court. Se trataba de una prostituta de 25 años, Mary Jane Kelly. Este fue el más cruel de todos los crímenes que llevó a cabo, ya que cortó todo su cuerpo en pequeños pedazos. Y ahí los crímenes, y ahí el póker del horror que hace que en un barrio muy populoso todo el mundo sospeche de todo el mundo. Lo increíble es que Scotland Yard se veía retada por este personaje. Santiago, empezaban a llegar las cartas, nos encontramos con el primer psico-killer de la historia bien documentado. Es increíble hasta qué punto se jugaba el tipo también intentando dar pistas, ¿no? ¿Por qué haría esto? Hombre, es el primero, desde luego, con un afán de notoriedad increíble. Luego, en el siglo XX ha tenido múltiples émulos. Quiero pensar, por ejemplo, en uno muy célebre que por no ser tampoco capturado, que fue el asesino del Zodíaco, que actuó en los Estados Unidos en la década de los 70 y mató, aparte de mandar también cartas, sus víctimas formaron, y eso se averiguó 10 años después, cuando se pasaron por un ordenador, sus mapas formaban un mapa con una enorme Z en el territorio de los Estados Unidos, dibujada por los sitios donde había dejado a sus víctimas. O sea, ese afán de notoriedad, desde luego, Jack el Destripador es el primero y es el que da el pistoletazo de salida a toda una nueva generación de asesinos. ¿Cuál es la primera teoría? La primera que surge, la primera que vamos a analizar, la primera que imagino que investiga la policía. ¿Entre quién buscan? Bueno, en los momentos en que suceden los crímenes hay una confusión total. La mentalidad victoriana, y eso en
el corte que ha seleccionado la película queda muy bien reflejado, rechaza que sea realmente un británico. Y se habló, pues efectivamente, de indios. De hecho, el espectáculo de Buffalo Bill estaba en la ciudad en aquel momento, es decir, lo de que fuera un piel roja no era una teoría excesivamente extraña, sino que bueno, tenía una justificación. Se habló de judíos, de polacos, de rusos. Incluso alguien llegó a asegurar que Jack el Destripador era un espía alemán que estaba haciendo aquello por orden del Kaiser para desestabilizar a la corona británica. Es decir, hubo teorías de lo más variopinto. Lo cierto es que la policía británica estaba completamente despistada. De hecho, Jack el Destripador como nombre aparece a partir de la tercera víctima. Hasta aquel momento se le llamaba delantal de cuero, porque delantal de cuero, porque uno de los primeros testigos afirmaba que podía haber sido una persona con un delantal de cuero a la que había visto huir apresuradamente. No es de extrañar lo del delantal de cuero en Whitechapel, porque aparte de la prostitución y del puerto, el barrio era donde estaban los mataderos de Londres y donde estaban también las curtidurías, aprovechando lógicamente los mataderos. Toda la industria del cuero y toda la industria de la carne pues estaba allí. De hecho, era muy corriente ver teñidas de sangre, no de sangre humana, todas las calles de Whitechapel. Y hay una teoría que nos habla de Jack el Destripador como un asesino además caníbal. Luego hubo otros en el siglo XX más o menos famosos. Volvemos a escuchar a Joaquín Merino. Entonces imagínate aquellas prostitutas, imagínate la figura espantosa de Jack the Ripper, Jack el Destripador, cuya identidad nunca se estableció y que sin embargo era tan descarado que, aparte de destripar a sus víctimas y abrirlas en canal muchas veces, pues tuvo el detalle exquisito de comerse un riñón de una de ellas y mandar el otro al superintendente de Scotland Yard, nada menos, invitándole a que compartiera este placer porque él acaba de desayunarse el otro riñón. Sin la menor duda, aquí hay un mensaje. En eso tiene razón. ¿En qué me equivoco? A Martha Tabram la violaron, la torturaron y la asesinaron. Una crueldad. Pero no es la primera vez que vemos algo así en el East End. Esto es metódico. Es un acto irracional, pero meticuloso y deliberado. Este asesino es algo distinto. Quisiera saber lo antes posible qué se llevó. ¿Qué? ¿A qué se refiere? ¿No se ha dado cuenta? ¿De qué? Al menos se llevó uno de sus órganos. Oh, no. Los policías de Scotland Yard habían visto de todo, pero nunca se habían imaginado algo semejante. En cada una de las muertes un mensaje. Esto no suena a película policial o novela de hoy en día, pero estamos hablando de 1888. Todo el destacamento del barrio H de Londres tuvo que ocuparse de un solo hombre. Imaginamos las fechorías de Jack el Destripador en todos los folletines, en todas las portadas de la prensa inglesa, todo el mundo lleno de pánico, y la policía no daba con su cuerpo. No podían atraparlo. Hubo informes que hemos recuperado de Scotland Yard, escritos en su época a máquina por las personas, los centenares de individuos y agentes encargados de intentar atrapar a Jack el Destripador, que dan una perfecta idea de en qué ambiente se movía este personaje. He llegado a la conclusión de que hay 62 burdeles reconocidos en el distrito H de Whitechapel y probablemente otro gran número de casas que se usan para estos propósitos. El número de pensiones es de 233, con acomodo para 8.530 personas. No hay modo de distinguir cuántas mujeres son prostitutas y cuáles no, pero la impresión general es que hay alrededor de 1.200, la mayoría de muy baja condición. Las pensiones más humildes son naturalmente las que frecuentan las prostitutas, los ladrones y los vagabundos, ya que no hay otro sitio al que puedan ir, ni ley que pueda impedir que lleguen allí. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER.
Por lo tanto, una inmensa colmena, una inmensa tela de araña donde era muy difícil buscar. Pensiones donde convivían 8, 10, 12 de estas mujeres, nadie hablaba, proxenetas. Era un mundo difícil de penetrar para obtener información. Pero las cartas seguían. Cartas que ya eran retos directos a los principales comisarios. Escuchamos una de ellas. 5 de octubre de 1888. Querido amigo, en el nombre de Dios, escúchame. Haz como yo hago y la luz de la gloria resplandecerá sobre ti. Yo debo ponerme manos a la obra mañana con un triple suceso. Sí, esta vez 3 deben ser las destripadas. Te enviaré un trozo de la cara por correo. Te lo prometo, mi querido amigo. Guarda esto hasta que las 3 sean eliminadas y puedas enseñar la carne fría. Sinceramente tuyo, Jack el Destripador. Vamos con más mensajes que nos llegan al 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis. Sabéis que sorteamos 2 libros de Santiago Camacho, Top Secret, y 2 ejemplares de Francisco Contreras, Casas Encantadas. Rubén desde Ciudad Real, ¿sabéis algo de Springer Jack, Psycho Killer o leyenda? Ahora vamos con él. Soy Quique de Madrid. Jack el Destripador era un grupo de egocéntricos de la nobleza y clase alta. Saludos desde el más acá. Esto es muy importante. Estos comentaristas de Milenio 3 siempre ponen el dedo en la llaga, nunca mejor dicho hoy. Santiago, antes de hablar de algunos personajes, también se ha conjeturado con un grupo, una hermandad. Sí, de hecho, es muy curioso porque ahora cuando citemos de pasada algunas de las teorías, sobre todo señalando diferentes sospechosos, es de señalar que muchos de estos sospechosos, de estos diferentes sospechosos, se movían en el mismo círculo, se conocían, eran amigos, algunos de ellos muy íntimos. Eran personas que, parecía que se señalaba muy concretamente, efectivamente, a un grupo de personas muy relacionadas con la nobleza y la alta burguesía de Londres de la época, y que, bueno, pues realmente, pues entre uno de ellos parece ser que es una de las posibilidades que hasta ahora se ha barajado con más intensidad. Yo he estado en el actual Whitechapel y os aseguro que por la noche todavía se respira un aire extraño en ese barrio, nos dice Teiste desde Tenerife. Nunca se barajó la opción de que Jack fuera una mujer y por eso nunca lo encontraron cuando todos daban por hecho que fuera un hombre. Qué interesante nos pregunta comentario. Johnny de Barcelona. Santiago, ¿no se ha escrito nunca algo a ese respecto o sí? Las pruebas forenses lo que demostraban era que se establece que era un hombre porque era una persona de una tremenda fuerza física. Cuando decimos degollaba, no estamos hablando de simplemente degollaba. En 2 de sus víctimas el tajo es de tal intensidad que prácticamente se puede hablar de una decapitación, es decir, no la cabeza queda sostenida apenas por unos tendones al resto del cuerpo. Es muy difícil que una mujer tuviera semejante fuerza física. Yo escuché el rumor de que fue un encargo de la reina para limpiar el barrio de prostitutas, nos dice Javi desde Badalona. Vamos a ir ahora con esa teoría. La familia real, de alguna manera, siempre en el punto de mira con la historia de Jack el Destripador. Puyol nos dice: todo el mundo sabe que fue un delincuente común, lo demás son novelas. Bueno, teorías de todo tipo, 7640, palabra clave de Milenio, los comentaristas de Milenio 3. Hay cartas que son tremendas. Tienes una de ellas, una de las últimas, ¿no? Cuando ya casi se despide. Pues sí, que hemos escrito la carta que viene recogida en algunos de esos libros, de los múltiples libros que hay sobre Jack el Destripador, y en ella dice: querido jefe, sigo oyendo que la policía me ha cogido, pero no me pillarán todavía. Me río cuando parecen tan listos y dicen que están sobre la pista verdadera. Esa broma sobre el delantal de cuero casi hace que me dé un soponcio. Les he cogido ojeriza a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un gran trabajo, no le di tiempo ni a chillar a la tía. ¿Cómo van a cogerme ahora? Me gusta mi trabajo y quiero empezar de nuevo. Pronto tendrán noticias de mí y mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de sustancia roja auténtica en una botella de cerveza de jengibre, después del último trabajo, para escribir con él, pero se ha vuelto espeso como la cola y no puedo usarlo. Espero que la tinta roja quede suficientemente bien. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la tía y se las enviaré a los oficiales de policía para divertirme. ¿Les gustaría? Guarden esta carta hasta que trabaje un poco más. Después tírenla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y tan afilado que voy a ponerlo a trabajar ahora mismo, si tengo ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack the Ripper.
Cuchillos, operaciones de cirugía complejas, la hipótesis del médico. Santiago, hay una hipótesis digna de novela. La hipótesis del médico, que además termina señalando a un médico muy concreto. Con nombre y apellidos. Sí, el doctor Gould. El doctor Gould era el médico de cabecera de la reina Victoria, era un prominente masón británico. Y era una persona que además, justo un poquito antes de comenzar los hechos, había sufrido un ataque al corazón que le había provocado una afasia, una afección cerebral que, entre otras cosas, le provocaba alucinaciones muy graves, visiones, pérdidas momentáneas de conocimiento. No era la misma persona. Y seguía ejerciendo la medicina. Además en el Bedlam, que era el hospital psiquiátrico por excelencia de Londres. Un hospital psiquiátrico de 1888 no es un hospital psiquiátrico de ahora, era un sitio terrible, donde además el doctor Gould, entre otras cosas, pues perfeccionó las técnicas de lobotomía, de incapacitar a las personas haciéndoles incisiones en el cerebro. Él decía, y era la filosofía médica de la época, que para aliviarles el sufrimiento. Es una especie de Mengele en la época victoriana. A día de hoy se le recuerda, y no sé si tendría hasta calle en algún sitio, como uno de los grandes de la medicina británica, si le tenemos en el contexto de su época. Es decir, hizo grandes descubrimientos, hizo aportes. Era una persona que en su madurez y en su juventud, no tanto en su última época, pues escribió tratados importantes, libros incluso de filosofía. Es decir, era una persona sumamente cultivada. La historia que le enreda en todo este asunto viene de un libro que se publicó en la década de los 70 por un autor que se llama Stephen Knight, a día de hoy fallecido. Stephen Knight recogió el testimonio de Joe Sickert, de el hijo de Walter Sickert, del que luego hablaremos. Del pintor también, que fue sospechoso. Como ya empezamos a hablar de una misma camarilla. Joe Sickert contó a este periodista la historia de que en su familia siempre se había contado que su madre era la hija natural del príncipe Albert Victor, del duque de Clarence, que la había tenido pues en un matrimonio secreto con una dependiente de una confitería, una chica católica de clase humilde, y que bueno, pues al final eso había generado un gran escándalo, y que para taparlo pues la madre había sido internada precisamente en Bedlam al cuidado del doctor Gould, internada de por vida en el psiquiátrico. La niña había quedado al cuidado de la familia, y Walter Sickert, íntimo amigo del duque de Clarence, que es otro de los señalados, pues había oficiado como testigo, y de visitar a la niña y de verla crecer, al final se acabó casando con ella. Y todo esto terminó desembocando en una historia. La historia es que la otra testigo de la boda había sido Mary Kelly, precisamente. Y Mary Kelly, por las circunstancias de la vida, había ido dando tumbos, y de ser una dependienta modesta, pues había acabado entre la legión de prostitutas de Whitechapel. Y allí, junto con unas amigas, habría trabado un plan para chantajear a la corona. Para contar que había una hija, o mejor dicho, para pedir dinero por el silencio de ese hecho, usando precisamente a Walter Sickert al pintor como intermediario. Es curioso porque Sickert tiene un cuadro que se llama precisamente El chantaje, en el cual simplemente es el retrato de una mujer que tiene unos rasgos muy parecidos a los de la difunta Mary Kelly. La reina, puesta al conocimiento de esto, pues habría encargado a alguien de su máxima confianza que resolviera el asunto por las buenas o por las malas. Con lo que no contaba era con que las facultades mentales del doctor Gould estaban sumamente trastornadas por esa afasia, y no sabemos en qué delirio, en qué tipo de paranoia pues pudo cometer estos asesinatos. Esta ha sido durante muchos años la teoría más popular. Ahora la hemos relatado un poco a bola pluma, pero hay muchos indicios que parecen coincidir con esta historia. Uno de ellos, posiblemente el más llamativo para los oyentes de Milenio, sea que los asesinatos tienen una curiosa simbología muy cercana a la masonería.
Todos los degollamientos son hechos de izquierda a derecha. Hay una señal que se hace con la mano, una señal de reconocimiento masónico, que es precisamente eso. Luego, ya queda el destripador, porque sacaba los intestinos de sus víctimas y se los ponía sobre el hombro izquierdo, tal como se cuenta en la tradición masónica que le pasó a Irán Aviv, el arquitecto del templo de Salomón, que fue asesinado, según la mitología masónica, por 3 de sus discípulos que querían saber el secreto de su oficio, el secreto. O sea, códigos masónicos en cada una de las prostitutas muertas en Whitechapel. Y de hecho, los tres presuntos asesinos de Irán Aviv se llamaban Jubela, Jubelo y Jubelum. En las cercanías de una de las víctimas apareció una inscripción que luego fue borrada rápidamente, que decía: los Jubes nunca serán culpados de esto. Menuda historia, una hija, vamos a llamarlo así, en una circunstancia que podía provocar escándalo, la familia real y un médico encargado de tapar ese posible chantaje que conocían algunas prostitutas de Whitechapel. En la película Desde el infierno se ve a un hombre embozado en una capa negra, un carro de caballos, casi de experiencia fúnebre, que se vio cerca siempre de algunas víctimas, y se habla eso de un médico que mata, que engatusa con algún tipo de droga, incluso se dijo, a algunas de las víctimas, y luego además las disecciona con su maletín de cirugía. Opiniones para todos los gustos, de todos los tipos. Patricia Cornwell, una de las últimas investigadoras y célebre bestseller con varios libros sobre este asunto, Carmen, daba otra opción, y es que fuera el pintor, un pintor que se adelantó a los hechos y que al parecer en sus lienzos dejaba el retrato robot de lo que estaba por suceder, más o menos. Sí, además la autora Patricia Cornwell, en Retrato de un asesino, que era el libro que publicó en Ediciones B, pues decía que podía ser que tras 100 años de hipótesis sobre quién había sido el asesino Cornwell, aplicando las técnicas actuales policiales, cree haber resuelto el enigma. Examinó documentos, cartas, informes, huellas dactilares también, e incluso recopiló toda la información que se dio en la época sobre tan macabros asesinatos, y llegó a la conclusión, Iker, de que Jack el Destripador fue el pintor Walter Sickler. Compró varias obras de este autor en las que hay dibujadas mujeres con grandes mutilaciones. O sea, como... que este tipo había dejado dibujado las mujeres, claro, y en ella algunos lo relaciona, casos tal y como parecieron. Lo ¿no? relaciona porque en esos cuadros se pintan mujeres idénticas a cómo Jack el Destripador había hecho esas incisiones que Santi nos contaba. Oye, Santiago, ¿y la teoría última que implica del todo a la Casa Real? La teoría última es precisamente que hubiese sido el propio príncipe Albert Víctor, protegido del Dr. Gould, amigo íntimo de Walter Sickler. Como ves, todo parece, eso podría incidir en la autoría colectiva también, el que podría haber cometido estos hechos. Albert Víctor era un personaje de una psicología muy compleja. Era conocido abiertamente y era motivo de burla por ello. Su bisexualidad fue incluso capturado por error en una redada de homosexuales en el propio Whitechapel. O sea, que desenvolvía el hombre por allí perfectamente, sí, ¿no? Y sobre todo hay un episodio que es cuando quedó infectado por la sífilis. La sífilis en aquella época, que no había antibióticos, era una enfermedad terrible, mortal de necesidad, y sobre todo que provocaba demencia en los últimos estadios de su proceso. El único detalle que hay en contra de la teoría de que sea el duque de Clarence, que finalmente falleció a consecuencia de esa sífilis, es que lógicamente siendo un miembro de la familia real, su agenda era públicamente conocida. Y en algunos momentos de los asesinatos de Jack el Destripador era completamente imposible que estuviera en Londres, porque se sabía que estaba, por ejemplo, en Balmoral, en Escocia. Se tenía coartada. Efectivamente. Lo cual en cambio, no nos descarta que tuviera alguna relación, bien por esta boda escandalosa o bien por... Y yo he pensado una cosa, Santiago, antes de que conozcamos brevemente otro personaje previo a Jack el Destripador, y es una cuestión personal, ahora mismo estoy pensando, y se me ha ocurrido, y el fenómeno del contagio, es decir, que haya un criminal y que luego otros, enloquecidos, como ocurre muchas veces cuando se da una noticia de determinado tipo, se aprovechasen de esa coyuntura y actuasen a su manera. También podría ser curioso, ¿no? Hay otro personaje, nos preguntaba un comentarista de Milenio 3 en el 7640, del que no se sabe casi nada. También se llamaba Jack y actuó medio siglo antes, Sprinkle Jack. Su aspecto era impresionante, alto y huesudo. Iba envuelto en una capa de tonalidad metálica, y no pocos testigos
Aseguraron verle portando un candil 50 años antes de los crímenes del Destripador. Otro individuo, si cabe más misterioso y deforme, ya causaba el pánico en ciertos callejones oscuros de los confines londinenses. Eclipsado por los asesinatos ocurridos medio siglo después, hoy apenas sabemos nada de este personaje. Alguien a quien el pueblo bautizó con el nombre de Springle Jack. Tengo en la página 63 de esta recopilación de documentos de Scotland Yard uno de esos, iba a decir fotografías, ¿no? Uno de esos dibujos que espantaban tanto a la gente, de Springle Jack vestido con una especie de malla reluciente, digna del medievo, con una especie de capa, una cara absolutamente terrorífica, y intentando asesinar a 2 centinelas. Sus crímenes ocurrieron en sus sustos 50 años antes de Jack el Destripador, y muchos investigadores incluso lo han incorporado después de ver los informes policiales sobre sus apariciones, más de 12, en los anales de la historia de los fenómenos extraños, de extraños personajes. Le preguntábamos por Springle Jack a nuestro querido compañero Javier Sierra. Springle Jack sí es un personaje curioso, saltarín, que tenía una capacidad de movimientos tremenda y que efectivamente aterrorizó a muchos ciudadanos de la época victoriana en Londres. Un personaje que habitualmente era descrito como con ojos rojos, con una especie de alas, de brazos grande, y que, bueno, pues aterrorizaba al más pintado. Es, y si me permites, casi una premonición, un adelanto de lo que en Estados Unidos años más tarde se conocería como el Mothman, el hombre polilla, ¿no? Hay muchas conexiones y los investigadores, por ejemplo, hay autores como Hilary Evans y otros grandes historiadores de lo paranormal que ya han establecido sus comparaciones entre Springle Jack y el Mothman en Estados Unidos, pues casi 50 años más tarde. El Mothman, que se hizo célebre, haremos un programa sobre eso, Mi Eterna Cantinela, después de la película protagonizada por Richard Gere y Charlie Carlos Nicolás, que nos está poniendo a veces música de esa película precisamente. En la película veíamos que aparecía algo volando y que luego ocurrían desgracias. Lo mismo pasaba en ese mismo barrio con Springle Jack, pero la fama de Jack el Destripador lo ha convertido en nada, en un olvidado, y que hemos querido recordarlo. Vamos con más mensajes. Soy de descendencia británica y en mi familia había una historia que contaba mi bisabuelo y según decía tuve un familiar que trabajó en el caso. Fíjate qué curioso. Hombre, mujer o simplemente el mal caminaba por las calles de Londres. ¿Cuándo volverá a caminar? ¡Qué horror! ¿A dónde podemos llegar? Nos dice Javier Ruiz desde Madrid. Juan Carlos de Barcelona. Estuve 2 años viviendo en Londres y conocí a un anciano que me dijo que su padre sabía la identidad de Jack el Destripador. Qué auténtico es eso, ¿verdad, Santi? Imagino que muchas generaciones siguen queriendo hacer que guardan un secreto. Alguno igual tiene la razón. Carmen y Paco desde Málaga nos dicen: he escuchado decir que era un marinero mercante, por eso fue difícil tener una pista sobre el asesino. Me dejáis de piedra, yo creía que Jack el Destripador era un mito. Con Jack pasa como con el Quijote, todos parecemos conocerlo y haber oído hablar de él. Gracias por aclararnos muchas dudas, nos dice Andrés desde Sevilla. Pues nos quedamos con ese mensaje de Andrés desde Sevilla, ¿sí? Muchas veces conocemos o queremos conocer historias y hay que meterse dentro de ellas. Como le hicieron estos investigadores, recomiendo este libro, Jack el Destripador. Dice: Cartas desde el infierno. Vamos a conocer otros infiernos y otros paraísos del misterio en nuestra segunda hora, caminando por ese viejo Londres. 2:06, continúa la hora del misterio. Hacemos un pequeño reposo porque la verdad es que la primera hora estábamos ya paseando por Whitechapel, en esta especie de homenaje a esa ciudad golpeada, pero esa ciudad fascinante, llena de claroscuros y llena de una historia, pues eso, victoriana, romántica, y a veces truculenta, como es ese reguero de muerte que dejó Jack el Destripador. Carmen, antes de hablar con nuestros amigos y volver a comentar que tenemos líneas abiertas, muy brevemente, porque ha habido otros luego asesinos tan truculentos o más que Jack el Destripador, que fíjate qué fama, no sé si fue por las cartas, por la forma, como decía Santiago Camacho, nuestro invitado en la primera hora, que continúa con nosotros, esos códigos quizá masónicos, bueno, ha eclipsado por completo a otros personajes que también deberían estar en la galería del horror. Se trata de John George Haigh. Nació en el seno de una familia de fuertes convicciones religiosas y muy conservadora de Yorkshire, en Inglaterra. Se sabe que ya en su juventud se relacionó con ladrones de poca monta y grupos mafiosos, lo que le llevó a ser encarcelado en varias ocasiones. Pero John vivió obsesionado con una imagen que le hacía confundirse entre la realidad y la ficción y que luego le serviría para que le conocieran como el vampiro de Londres. El vampiro de Londres, quedó para la historia como este nombre, ¿no? Soñaba con un campo repleto de crucifijos que cuando él pasaba se iban transformando en árboles sin hojas
altas con largas ramas por las que caían gotas. Cuando se acercaba a ellas comprobaba que era sangre lo que brotaba de aquellas ramas y los árboles comenzaban a retorcerse. Entonces observaba una silueta borrosa que llevaba una copa en sus manos donde recogía el líquido rojo. Cuando el recipiente estaba lleno, ese personaje se le acercaba y obligaba a John a beber la sangre. El ser le decía que la única forma de librarse de él era matar, para que así saciara su verdadera sed. Desde que comenzó a tener esos extraños sueños, John se volvió un sangriento criminal. Su primera víctima fue un joven llamado Donald McSawan, al que robó todo lo que llevaba encima, le asesinó y bebió su sangre para más tarde disolver el cuerpo en ácido sulfúrico. Después fueron los padres del joven los que sufrieron la ira de John, que actuó con ellos de la misma forma que meses antes lo había hecho con su hijo. En 1949, gracias a su aspecto físico, moreno, corpulento y bien parecido, comenzó a relacionarse con mujeres de la burguesía londinense, a las que engatusaba asegurándolas que era el dueño de una fábrica metalúrgica. Pero la realidad era otra. No tenía casi dinero ni para pagar la humilde pensión en la que malvivía. Olivia Durand de Acon, una elegante viuda que se sentía atraída por John, quedó con él para presentarle un proyecto que quería llevar a cabo, fundar una empresa de uñas postizas. John, sediento de sangre, preparó el tonel de 153 litros de ácido sulfúrico y lo llevó a un almacén abandonado de Crowley. Hasta allí condujo a la viuda para acabar con su vida. Los días siguientes todo el mundo comenzó a preguntar por la mujer y sus más allegados denunciaron su desaparición ante la policía de Londres. Uno de los primeros en ser interrogado fue John, que aseguró no tener nada que ver con la desaparición de la viuda e incluso ayudó en su búsqueda. Pero la policía descubrió que Hyde tenía antecedentes penales por estafa y robo y que además no era el jefe de ninguna fábrica. Siguiendo diversas pistas, los investigadores lograron dar con el almacén donde llevaba a cabo sus asesinatos. Allí hallaron 3 bombonas de ácido sulfúrico, un delantal, unos guantes de caucho y un revólver que había sido disparado recientemente. También encontraron huellas de sangre en la pared, un charco de grasa en un bidón vacío y parte de una dentadura. Los especialistas de Scotland Yard analizaron cuidadosamente todo y llegaron a la conclusión de que se trataba de los restos de la viuda Olivia. Hyde confesó todos los crímenes que había cometido y fue sentenciado a la pena de muerte, ya que para los jueces era algo más que una mente enferma que bebía la sangre de sus víctimas. Se trataba de una persona fría y calculadora que premeditaba sus crímenes fingiendo locura y vampirismo. Hyde fue ahorcado en la prisión el 6 de agosto de 1949. El vampiro de Londres, John Hyde, oscurecido por la inmensa fama de Jack el Destripador. No se hacen libros sobre John Hyde o estos otros personajes, ni Sprinkle Jack. El Destripador, The Ripper, pudo con todos ellos en cuanto a fama. Curiosamente es lo que quería, desde que mandaba esas cartas del infierno, ser famoso. Desde luego lo ha conseguido, ¿y a qué precio? Joaquín Merino nos adentra en esta segunda hora por otros horrores de la vieja Londres. Los ingleses son unos grandes amantes del horror, toda clase de horrores. Por ejemplo, la Cámara de los Horrores del Museo de Madame Tussauds es absolutamente espantosa. Llegas a ella a través de un pasillo lóbrego pintado de negro, y ahí ves asesinos pues de todos los tipos, desde por supuesto Jack el Destripador, que era el más notorio, pero por aquellos barrios también, por Whitechapel y aquellas zonas deprimidas del East End, pues había un buen juez Jeffries, que se dedicaba a colgar marineros que habían cometido cualquier pequeña tropelía en el muelle, no muy lejos de sobre el cieno del Támesis y no muy lejos del Prospect of Whitby, del cual yo te hablaba. Hoy en día hay muchas supervivencias de todo esto, y además hay allí, por ejemplo, asesinos por ejemplo, se conocen solamente, se supone que hubo muchas más, pero como certificadas como víctimas de Jack el Destripador solo hay 5 mujeres, 5 prostitutas. Pero por ejemplo en época contemporánea, pues yo me acuerdo perfectamente de que en Rillington Place, que está en el barrio más conocido actualmente por el mercado de Portobelo, pues este buen señor, que era el Landru inglés y que mató a muchas más mujeres, salía en plan seductor, se llevaba a las mujeres, las elegía bastante callos para que les hicieran ilusiones y se fueran con él sin ninguna reticencia. Él tenía un aspecto de gentleman, como el propio Landru, y las llevaba a su casita y las mataba y las descuartizaba, y luego durante días salió un humo negro y espeso de la chimenea de la casa del señor John Reginald Christie, y así sucesivamente. Pues Iker Jiménez y todo su equipo está aquí, y además con un montón de amigos. Carmen, líneas abiertas para la segunda hora, que en este nuevo horario, lo recordamos, todo el verano de 1 a 3.
Patricia, desde Coruña, la semana que viene estaremos allí, en el castillo de Santa Cruz, en Oleiros, el día 15. Que llamen a Radio Coruña, por favor. Eso es, que llamen a Radio Coruña y así conseguirán las entradas para vernos en directo. Pues Patricia nos dice, hace un mes estuve con mis amigas en Londres y visitamos Whitechapel. ¡Qué miedo! Durante años he investigado a Jack y apoyo la teoría que fue el príncipe de Gales. Si hubiera en la época tecnología de ADN, ¿sería Jack tan escurridizo? Nos pregunta... Con Grisham detrás sería difícil, ¿no? Alfonso Iglesias desde Rianxa, Coruña. ¿Por qué no se descubrió su identidad? Quizá fuera un Scotland Yard, nos dice Norberto desde Tenerife. Otra interesante teoría. Y como siempre, los dos libros, ¿no? El de Francisco Contreras y el de Santiago Camacho. Claro que sí. Sorteamos 4 libros, 2 de Top Secret de Santiago Camacho y otros 2 ejemplares de Francisco Contreras, Casas Encantadas. Oye, tenemos por aquí a Katia Rocha, nuestra productora, que ha estado navegando por internet toda la tarde y toda la noche para saber cómo estos temas todavía perviven, ¿no? Además es un tema que a mí me da mucho miedo porque no sé si os acordáis de una serie que se emitía en televisión española protagonizada por Michael Caine sobre Jack el Destripador, sí, que a mí me daba pánico, ¿no? Pues hay qué gran referencias. Actor, qué grande, Michael Caine. Además, él defendía la teoría de que había sido el médico de la reina. Creo que terminaba así la serie. El tenebroso Dr. Gould. Y si ponemos en Google o Google, ¿no? Como decís Google. Los que, el término que hoy es la gran enciclopedia mundial, ¿no? El término Jack el Destripador, ¿qué aparece? Pues Jack el Destripador, poniéndolo en castellano, aparecen 24.900 páginas en todo el mundo, como Jack the Ripper. No está mal, ¿eh? Pues sí, en 0,07 segundos ya han aparecido esas 24.900 páginas. Buscaba Google haciendo referencias a Jack el Destripador. En castellano, solo páginas en castellano, tanto para España como para Latinoamérica, 677. Y luego, como noticias dedicadas curiosas... a Jack el Destripador, qué curioso. Sí, como noticias más curiosas dentro de lo que era Google de Jack el Destripador en castellano, pues hay videojuegos dedicados a Jack el Destripador. No me digas. Sí, por ejemplo, también el otro día en un partido que jugaba Ferrero contra Roger Federer, que es el número 1 del tenis mundial, hacían una comparación de Roger Federer como el Jack el Destripador de la raqueta Wilson roja y blanca, o sea que siguen haciendo comparaciones hoy en día. Términos que pasan al deporte y pasan a cualquier... Sí, no sé si serían muy acertados, a mí me gustaría que me compararan, pero bueno, teniendo en cuenta cómo juega, igual se le puede hacer. Jack el Destripador también hay teorías sobre si murió en Argentina, si se trasladó hacia allí a vivir. Qué curioso, sobre si Jack el Destripador eran varios asesinos, que eso también hemos hablado de ello. También la teoría de que Jack el Destripador fue marino y no cirujano, es de las más comentadas. Y una canción que hemos estado escuchando Carmen y yo en la redacción, que se llama Jack el Destripador, es de un grupo español que se llama Cancerberos. El álbum se llama Cancerberos, una canción grabada a principios del 2005. Y bueno, es una canción que no la hemos querido poner en el programa, yo creo que no te iba a gustar, es súper cañera, es un grupo heavy auténtico español. Y se llama Jack el Destripador. Hace poco me enteré que hay un programa, muy bonita, muy hay un programa que se llama UFO, ¿no? Un grupo que se llama UFO, otro que se llama Belmez, y la portada es la cara de Belmez, y ahora Jack el Destripador. Bueno, nosotros en el programa queríamos llamar uno que se llamara Los Niños de Boisaca. Es verdad, es verdad. En cuanto a Spring-Hill Jack, hay 57 menciones en 0,22 segundos. ¿Solo 57? Solo 57. Ahí tenemos la comparativa clarísima de cómo Jack ha derrumbado a sus seguidores. Y en castellano solamente una, que hacía referencia en una media página, con letras gótica, todo muy bien explicado, pues lo que era la figura de Spring-Hill Jack en solo el siglo una página XIX. en castellano sobre Jack el Saltarín, el primer individuo extraño, se llama Jack el de los muelles en los tacones, le decían. Bueno, pues 57 hay en todo el mundo. Y si ponemos, Katia, iba a decir ovnis, no, fantasmas más Londres, porque ahora vamos a ir a ver esa parte. En Londres, en todo el mundo hay 51.700 páginas, en 0,12 segundos nos ha encontrado un 57.000 páginas de fantasmas en Londres. De fantasmas en Londres. En español solamente 7.270, y las más destacadas, bueno, pues las que hacen referencia a la torre de Watertown, a la torre de Londres, fantasmas en el vuelo 401, al castillo de Hampton, casas encantadas en Londres, la casa de Madonna, la casa de Claudia Schiffer, que también tuvo problemas de fantasmas, sí, famosos y fantasmas, le llamó Casper, ¿verdad? Qué curioso. Oye, me ha gustado mucho esto, Katia, lo dejamos ahí. Me ha gustado mucho esta sección porque con estos temas clásicos, ¿no? Es un videojuego también de fantasmas en Londres. También hay un videojuego. Sí, también. Oye, lo que me ha dejado alucinado es que hay un videojuego de Jack el Destripador. ¿Y tú qué eres, el policía que le persigue o eres Jack? Prefiero ni planteármelo, a mí esas cosas ya me dan miedo. Yo, si quieres, te lo regalamos el próximo cumpleaños. Katia, lo dejamos ahí. Y me gusta esto de buscar lo que pasa en Internet, que hoy en día es la comunidad global. Hace poco en un programa que estuve, que mando un saludo a Dan Martí de RAC en Cataluña, me hicieron a mí la prueba de poner Iker Jiménez a ver qué salía en Google. Uy. Y claro, eso sí que era espantoso. Porque es mejor no contarlo. Hay cada uno. Bueno, hacemos este pequeño respiro porque sabemos que hay gente que lo pasa mal realmente, y nos vamos a otros lugares misteriosos de Londres. Fíjate, una recomendación. Le hemos pedido una recomendación a Javier Sierra, nuestro querido amigo director de la revista Más Allá, autor de La Cena Secreta. Luego vamos a preguntar a Santi dónde se iría él, y a Francisco, que está con nosotros ya. Bien lo que decía, tú conoces ese sitio, Carmen, tú has estado conmigo en ese sitio. Javier Sierra. Por ejemplo,
ejemplo, el Museo Británico es una referencia obligada porque está llena de cuestiones misteriosas dentro, ¿no? Hay mucho arte y arqueología mesopotámica muy difícil de ver, por ejemplo, en su Irak original, que se encuentra en las salas del British Museum. Hay textos con maldiciones, textos donde se habla, por ejemplo, de cómo los dioses antiguos de Sumer mezclaron los primeros humanos con animales, y fruto de esos híbridos salieron una especie de criaturas extrañas que aparecen en algunas planchas y algunas columnas sacadas de la antigua Babilonia. Pero muy cerca de ahí también, por salirnos del tópico del Museo Británico, hay otros lugares que casi nadie conoce, que la gente no se acerca y que a mí me merecen, bueno, pues yo creo que el máximo interés, ¿no? Esto es la profecía 2, ¿no, Carlos? Madre mía, Carlos Nicolás está obligándonos a tomar las vías más suburbiales de Londres para encontrarnos con esos que ya no están o que sí están, los fantasmas. Es algo que pertenece a la vida cotidiana. Pero antes de fantasma me vais a permitir que haga un pequeño anexo, porque no podía irme de este programa antes de entrar en ese mundo que sé que os apasiona, los fantasmas, los espectros, las apariciones, que también ha escrito sobre eso Francisco en su libro, hablando de otro fenómeno en el cielo, en los cielos de Londres. Escuchad. La capital inglesa siempre se ha caracterizado por las iniciativas pioneras en torno a la investigación de un fenómeno ovni. Revistas especializadas, catálogos computerizados de observaciones, grupos de estudios multidisciplinares, enormes archivos para la catalogación y el estudio científico de casos. A tal punto llegó el fervor por este asunto que en plena década de los 70, la elitista Cámara de los Lores abrió sus centenarias puertas a comisiones de estudio sobre este enigma, siempre tan apasionante para los londinenses. Una de las primeras ponencias en dicho recinto fue pronunciada por un investigador español. Son las 2:20 y creo que el documento que vamos a escuchar ahora es entrañable por las dos personas que lo protagonizan, dos amigos que ya no están entre nosotros, y yo también, en un programa que es homenaje a una ciudad de misterios, creo que no podían faltar. Es una emisión en televisión española, es 26 años hace que ocurrió esto, y fue un momento álgido para esa... no iba a decir ciencia, pero por supuesto que no es una ciencia, esa afición, o como queréis llamarla, de la ufología. En el año 79, hacia el mes de noviembre, quedaban, curiosamente, cuando se emite este documento, 5 días para el caso más famoso de todos los tiempos en España, el caso de Manises, y en televisión española se hacía un programa que tenía un gran éxito. Como nos ha ocurrido a nosotros, tenían pensado un tema y tuvieron que cambiarlo por un acontecimiento. En Inglaterra se fundó la Flying Saucer Review, la revista de los platillos volantes. Se empezó a desclasificar información ovni, hubo grandísimos grupos, había un gran interés. Pero a los españoles nos toca mucho esta noticia que seguro que muchos jóvenes no conocéis. Estos dos amigos, importantes investigadores, lo contaban así en noviembre de 1979. Antonio Rivera es uno de los investigadores mundiales más conocidos del fenómeno ovni. Afortunadamente, en este caso también es profeta en su propia tierra. El prestigio de Antonio Rivera en España es sólido y todos sabemos que bien ganado. Pero a nivel internacional no he querido dejar de darles a ustedes la noticia. El próximo día 6 de noviembre, Antonio Rivera está invitado nada más y nada menos que a hablar en la Cámara de los Lores. Y lo que me gustaría, y pienso que también a todos ustedes, es saber qué es lo que va a hablar Antonio allí y por qué ha surgido esta necesidad o esta invitación de acudir a la Cámara de los Lores. Bueno, querido Fernando, vayamos por partes. En realidad esta invitación surgió oralmente durante mi asistencia al congreso celebrado recientemente en Londres por la BUFORA, British UFO Research Association. Durante uno de los recesos, como se dice ahora, del congreso, me invitó a unos drinks, a unas copas en su casa, mi viejo y entrañable amigo Brinsley Le Poer Trench, que además de ser un eminente investigador y escritor sobre el fenómeno ovni, es, por razones familiares, heredero de un título, lo que le da derecho a un asiento, a un escaño en la Cámara de los Lores. Entonces, Lord Clancarty, que este es su título, me habló de un comité, mejor dicho, de un grupo para estudio de ovnis que se ha creado en la Cámara de los Lores, UFO Study Group, compuesto por ahora por 25 miembros, entre los que se cuentan el obispo de Norwich, Lord Kimberley, en fin, una serie de personajes importantes de la Cámara de los Lores. Y entonces me salió con la sorprendente invitación a que yo fuera el segundo orador.
Claro, esto como digo, me sorprendió, me halagó extraordinariamente y me asustó un poco, porque no es lo mismo dar una conferencia en un casino de pueblo que hablar ante sus señorías los empelucados lores de Inglaterra, ¿no? Es entrañable escuchar a dos grandes amigos. Hemos tenido la fortuna de compartir muchos momentos con ellos. Antonio Rivera, uno de los pioneros de la ufología en España y el primer español en hablar ante la Cámara de los Lores. Recordamos, la autoridad política más importante en Inglaterra. Allí fue un españolito a hablar de ovnis. Qué cosas más curiosas tiene la historia. Y lo presentaba nuestro querido y entrañable amigo don Fernando Jiménez del Oso. Muy curioso este documento, muy curioso. Reflejo de una época que luego siguió y que en Inglaterra tuvo un montón de grupos de investigación. Lo más asombroso es que los militares fueron los que tomaron, fijaos qué curioso, la iniciativa. Militares que decidieron poner a disposición del público la información que el ejército, que la marina, estaba congregando sobre fenómeno OVNI. Digamos que el interés ya público en el Reino Unido por estas cuestiones pues fue derivando sobre todo hacia personas vinculadas al ámbito militar y de la inteligencia militar. Ahí está, por ejemplo, en estos momentos Nick Pope, que había sido uno de los investigadores ufológicos oficiales del Reino Unido, que trabajaba para el MI5 en su momento y para los servicios de inteligencia de ese país, y que se dedicó a recoger toda clase de información y también a desclasificarla años después. Así que bueno, el tema fue derivando poco a poco hacia ámbitos más de la inteligencia militar y menos de la política. A las 2:27 con 22,7 grados, curiosa la coincidencia, nada es casual, nuestro querido amigo comandante de la nave del misterio, Carlos Nicolás, ya quiere que nos metamos en el mundo de los fantasmas. Ya toca, y además ya está con nosotros don Francisco Contreras, reportero punta de lanza, siempre en los lugares más peligrosos, con los que ha trazado, por ejemplo, su libro Casas Encantadas, donde también te ocupas de Londres, por supuesto. Vamos a entrar, como no, con la voz de Carlos Barros. ¿Os parece? Vamos allá. En pleno apogeo del espiritismo y los fenómenos místicos, surge en el corazón de Londres la necesidad de que la ciencia experimental se aproxime con rigor a una serie de fenómenos que gozaban de gran popularidad en todas las capas sociales de la urbe. Gracias a la esforzada labor de muchos pioneros, que incluso se jugaron su prestigio, labrado a lo largo de años en el entorno académico, surgieron sociedades de investigaciones psíquicas que lograron interesantísimos resultados, investigando cientos de casos. Algunos de ellos, envueltos en las tinieblas tan propias de la capital, mitad bruma y mitad velo fantasmagórico, son dignos de ser recordados esta noche. Francisco, así que Londres y las sociedades psíquicas de investigación, un acontecimiento pionero, científicos que se ponían por vez primera a investigar y a desentrañar también fraudes, que había mucho, ¿no? Y a intentar saber qué había de verdad en torno a esos espectros con los que habían convivido todas las generaciones de londinenses, ¿no? Buenas noches, Iker, Carmen, Santiago, Katia, Carlos, comandante de esta nave. Hombre, en Londres se generan se crean las primeras sociedades e institutos dedicados a lo que a finales del siglo XIX era el espiritismo, el modern spiritualism. Si tenemos que recapitular para que los oyentes se hagan una concepción o un esquema mental, bueno, las hermanas Fox son el detonante del moderno espiritismo. Las famosas niñas que con golpes Margaret, en su casa... Catherine Lea, allá por diciembre de 1847 en la vivienda de Hydesville, muy cercana a Rochester, en el estado de Nueva York, escuchan esos golpes supuestamente originados por el señor Pezuñas, lo que ellos catalogan o etiquetan como el señor Pezuñas, y cuya vivencia y cuyo fenómeno es catapultado y divulgado por no solamente Estados Unidos sino el resto del mundo por Lewis en abril de 1848. O sea, con cruza el charco, digamos, de América Exacto. a Londres el fenómeno, ¿no? Exacto, cruza el charco poquito tiempo después, ¿no? Porque es en 1867 cuando se crea la Sociedad Dialéctica de Londres, de la mano de un personaje fascinante como era el naturalista Alfred Russell, precursor de las teorías evolucionistas de Darwin. Es un detalle bastante importante. Importante. Y a una sociedad a la que se unieron luego doctores como Camille Flammarion, ¿no? El astrónomo y fundador de la Sociedad Astronómica francesa. ¿Y esta gente qué hacía, Francisco? Es decir, investigar sobre fantasmas, pero ¿cómo se hacía eso en aquel Londres de finales del siglo XIX?
fundamentalmente ellos, como científicos, intelectuales, buscadores de la verdad, ese espíritu científico real y auténtico, lo que intentan es de ver y profundizar qué hay detrás de estos fenómenos que en aquella época se llamaban metapsíquicos. Eran ciertos, eran fraudulentos, eran manifestaciones de ese más allá, como promulgaba Allan Kardec, eran manifestaciones de la mente humana. Había ese gran dilema, ¿no? O provocamos nosotros los fenómenos o son algo ajeno a nosotros. Exacto, esa es la diferencia fundamental, ¿no? Y bueno, con esa pregunta, con esa incógnita, bueno, pues surge en 1882 de la mano de Myers, de Sigwith, de Edmund Gurney, todos ellos investigadores de Cambridge, pues lo que es conocido como la SPR, la Sociedad o la Society for Psychical Research, ¿no? Sociedad para Investigación Psíquica de Londres. Vamos a escuchar una cosa, Francisco. Nombres que ahora ya por supuesto no nos suenan, que no conocemos. Sí que había algunos hasta premios Nobel. Estaba ahí Charles Richet, William Crookes, John Lubbock. Gente absolutamente fascinada con apariciones. Luego vamos a hablar de algunas, Carmen, si te parece, como la de Katy King, realmente famosas, espectros terroríficos en su imagen, de los que quedan fotografías, que para muchos son grandes fraudes. Pero esta gente, si eran fraudes, quedó engatusada por algunas mediums. Vamos a escuchar lo que eran las leyes. Fijaos qué curioso, hemos recuperado el documento. Las leyes por las que se regía esta sociedad, repito, de científicos, con gente, como decía Francisco, de Cambridge o premios Nobel en sus filas, para investigar el espiritismo. Lo escuchamos. Primero, examen de la naturaleza y extensión de cualquier influencia que una mente pueda ejercer sobre otra, independientemente de lo desconocida que sea la forma de percepción. Segundo, estudio del hipnotismo y de las llamadas formas de trance sonámbulo, con la consecuente insensibilidad al dolor, la clarividencia y los fenómenos correlativos. Tercero, revisión de las investigaciones de Reichenbach sobre ciertos sujetos llamados sensitivos, examinando si tales individuos poseen algún poder de percepción, como consecuencia de una sensibilidad extraordinaria de los órganos sensores que nosotros conocemos. Cuarto, indagación cuidadosa de cualquier narración, fundada sobre testimonios sólidos de apariciones en el momento de la muerte o en otras circunstancias y de sucesos en casas que se dicen infestadas por espíritus. Quinto, indagación sobre los fenómenos físicos, llamados comúnmente espiritistas, tratando de descubrir sus causas y sus leyes. Y sexto, recopilación y comprobación de materiales relativos a la historia de dichos sujetos. Santiago, antes de empezar este programa, me hacía unas cuantas sugerencias importantes, y es que estos investigadores, estos científicos, no estaban en un lugar normal y corriente, es decir, estaban en una ciudad que tiene una historia muy concreta, una historia que algunos dicen llena de sangre, llena de tradiciones, precisamente por eso, de crímenes, y siempre los crímenes luctuosos, desde la antigua Etruria, desde Mesopotamia, desde Egipto, los crímenes luctuosos están relacionados siempre en esas creencias antiguas con que el alma, en el éter se queda algo, la presencia. Y tú me hablabas, Santiago, de la Torre de Londres, de la estación precisamente de King Cross, protagonista desgraciadamente estos días, de Whitechapel, y de la arquitectura sagrada que siempre ha dominado Londres. Vamos un poquito más atrás de lo que dice Francisco para intentar buscar las claves. Una ciudad que no es normal, que tiene un montón de condimentos que no son al azar, ¿no? Sí, Londres es una ciudad mágica. De hecho, cuando al principio del programa hablaba Enrique de Vicente de la vinculación con el culto a la diosa Isis, con el culto a la diosa blanca, a la figura femenina, fíjate que Londres es el último sitio de Europa donde hay un matriarcado, y un culto a la diosa. La última reina de aquel lugar era la reina Boadicea. Los romanos le prohibieron que el reino lo heredaran sus hijas. Cuando ella fue a protestar, los soldados romanos la violaron a ella y a sus hijas. Indignada, cogió a todas sus tropas y arrasó la ciudad. Los que vayan a Londres o los que vivan ahora mismo en Londres se podrían pasar por el museo de la ciudad. No es el British Museum, es el London Museum. Es un museo más pequeño pero muy interesante, y allí hay un trozo del estrato geológico que hay debajo de Londres. En ese trozo hay una porción de un dedo de cenizas negras. El estrato del suelo de la ciudad. Sí, todavía queda. Esa es lo que queda de la destrucción de la ira de aquella mujer que levantó una pirámide de cabezas humeantes con los soldados romanos que encontró en Londres. Y sobre ese suelo, los arquitectos van haciendo edificios muy concretos. Tú me hablabas de alguna catedral que había que tener muy muy en cuenta.
Sí, concretamente la Catedral de San Pablo. La Catedral de San Pablo es otro sitio vinculado al culto de la diosa. Ahí estaba el templo de Diana, el templo que levantaron a Diana los romanos. Y fíjate que a día de hoy todavía las londinenses, las que son, las llamamos castizas, las que conocen las tradiciones, todavía se abrazan a las columnas de la Catedral de San Pablo pidiendo fertilidad. Las que quieren quedarse embarazadas todavía conservan, fíjate, el emplazamiento del culto de Diana, del culto de la diosa. Que cuenta Santiago, no ciudad tan cosmopolita y tan tecnológica como es hoy en día, sustratos de esa magia antigua, ¿no? Y han pasado miles de años desde que el templo de Diana estaba allí. La Torre de Londres no está tampoco en un sitio casual. Ahí era donde los druidas celtas celebraban sus sacrificios. Allí había un árbol y a ese árbol clavados los intestinos de la víctima, a la que se le hacía dar vueltas alrededor hasta que moría. En ese mismo lugar, además, está enterrada, según la tradición, la cabeza de Bran, del gran héroe celta. Es por eso, por lo que allí siempre hay cuervos. Los cuervos serán el animal tótem de Bran. Y se dice que la ciudad será destruida el día que los cuervos abandonen la Torre de Londres. Y lo cierto es que cuando baja la población de cuervos, se llevan cuervos de otros sitios de Inglaterra y, por no sé qué afinidad, siempre se quedan allí y anidan, no se escapan. Este Santiago que siempre logra sorprendernos hasta en los vericuetos más imposibles. Torre de Londres, nos ha dejado ciertas notas. Francisco, Torre de Londres, y hablamos ya de casos en lugares muy concretos de la ciudad. Casos de apariciones son los que más llaman la atención del público en ese siglo XIX, ¿no? Hombre, quizás es uno de los sitios más turísticos que hay, ¿no? En la Torre de Londres, la Torre Martín, para aquellos que no lo sepan. Hay que entender toda la tradición espírita y fantasmal de Londres y del resto de Inglaterra en su contexto. Actualmente las mejores academias, entre comillas, de mediums están en Londres. Academias de mediums. Instituciones de mediums, al igual que en Brasil, que es el país por excelencia del espiritismo. En Inglaterra se cuida, se mima y sobre todo se respeta de una manera sobrecogedora toda aquella persona que presuntamente o aparentemente, presumiblemente, parece manifestar una sensibilidad especial a ese otro lado, si es que existe. No en vano, y ahora entramos en la Torre de Londres, ha habido mediums que darían para otro programa, como dice siempre, como Florence Cook, ¿no? Una medium, Florence Cook y el fantasma de Katy Kane. Seguramente que los oyentes más expertos se acordarán de esa historia. A mí me gustaría recordarlo, Carmen, lo de Katy Kane. Me gustaría recordarlo, aunque fuera brevemente, porque me parece una historia alucinante que muchos oyentes en este verano con nuevo horario no pueden conocer. Muy brevemente, Francisco, es la aparición de un espectro, pero no como conocemos ahora que un aparecido en no sé dónde, no, sino que había mediums, siempre chicas, que decían que ante científicos lograban recrear esas apariciones, ¿no? Para tener antecedentes, antes de que Carmen nos lea esa ficha de Florence Cook, digamos que es la primera medium, estamos hablando que tenía 15 años, que vivía con sus padres, que es capaz de materializar un ectoplasma, es decir, algo sólido, un aporte, una materialización de un objeto. ¿De dónde salía el ectoplasma? De la nada. Muchas veces, en algunas ocasiones, como ha dado o ha registrado y constatado William Crookes, Sir William Crookes, ahora diremos quién es, todo un personaje dentro de la investigación metapsíquica, vomitaba una especie de sustancia, y en esa sustancia se formaban figuras humanas, ¿no? Siempre en trance, ¿no, Francisco? Siempre en trance. Ella entraba en una especie de delirium, una especie de trance, contactaba supuestamente con algo del más allá y vomitaba. Surgía de su boca una especie de sustancia blanquecina en muchas ocasiones, que lo que formaban eran manos, pies, incluso figura humana. Ya te digo, la primera medium con 15 años que es capaz, registrado en la historia de la parapsicología, materializar un ectoplasma, es Florence Cook, investigado por Sir William Crookes, para quien no lo sepa, químico, físico, descubridor del talio, así como de los rayos X, y presidente, entre otras instituciones, de la Chemical Society, Electrical Engineers, así como caballero real del Imperio Británico. Y esa gente tan importante investiga casos como el de un fantasma al que le pusieron nombre, Katy Kane.
Pues sí, que como estábamos hablando, a finales del siglo XIX surgen una gran cantidad de mediums afiliados al movimiento espírita, y así nacen las mediums de salón, que causaron un gran revuelo ya que la gente aseguraba que le daban información de sus seres fallecidos. Muy pronto también la ciencia comenzó a interesarse por este fenómeno para tratar de averiguar qué había de cierto en todo ello. Entre los hombres de ciencia que se interesaron por este tipo de casuística y dentro de ella por la materialización de espíritus de seres ya difuntos estuvo el que nombraba a Francisco, el químico inglés William Crookes. Y creían eso, ellos creían que eran materializaciones de espíritus que entraban en contacto con esas crías, ¿no? Efectivamente, durante 3 años, de 1871 a 1874, estudió una curiosa materialización que decía llamarse Katie King, y surgía a instancias de una medium de 15 años, que la hemos nombrado antes, Florence Cook. Florence se presentó a William para pedirle que se ocupara de su caso, y las primeras sesiones se celebraron en la casa del señor Luxmore. El famoso químico pudo constatar desde un principio que, contrariamente a lo que se había insinuado, Florence Cook y Katie King eran personas completamente distintas. Mientras la aparición permanecía delante de él, oyó con toda claridad un sollozo de la medium, sumida en trance dentro del camarín. No concediendo importancia a esta prueba, quiso que el fantasma, o ese supuesto ente, apareciese en el mismo lugar en que se encontraba la medium Cook, que estaba sumida en un trance profundo, para así comprobar si eran 2 personas iguales y verificar o no la hipótesis del desdoblamiento, ya que ese supuesto fantasma y su medium mostraban un increíble parecido. El investigador jornada a jornada además iba escribiendo sus impresiones. Anotó, te leo 4 líneas. Nunca se apareció Katie con tal perfección. Por espacio de casi 2 horas se paseó por la habitación y departió con los allí presentes. Mientras paseaba me cogió varias veces por el brazo. La impresión que sentí fue tan fuerte que no pude resistir la tentación de repetir una reciente y curiosa experiencia. Y hablamos ahora de la Torre de Londres, Santiago, un lugar donde se concentran no solo casos, sino, como tú decías, tradiciones desde lo más antiguo. Y sí, claro, la influencia celta es brutal. Sobre la Torre de Londres se habría mucho de contar. Lugar, como siempre, que conocemos lo oficial, pero no la cara oculta, ¿no? Sí, de hecho todo Londres tiene una geografía mágica absolutamente increíble. Pensemos que aparte de estas tradiciones celtas, en 1666 hay un tremendo incendio, hay otro estrato de cenizas. En 1666. Hay un tremendo incendio que devasta por completo la ciudad y se plantea que sea reconstruida, por lo menos las iglesias de la ciudad, por un arquitecto que se llama Nicholas Hawksmoor. Hawksmoor es un personaje muy curioso. Es todo lo que hemos dicho, por ejemplo, sobre el Escorial y sobre Juan de Herrera, es el Juan de Herrera británico. Es un personaje que hace unos campanarios que son verdaderos obeliscos, hace obeliscos egipcios en forma de campanario, utiliza las proporciones clásicas, utiliza conocimientos esotéricos y sobre todo sitúa con un conocimiento de la historia y sobre todo de la geografía mágica londinense en antiguos enclaves celtas, en el cementerio, por ejemplo, donde estaban enterrados los cadáveres de los muertos en la gran peste medieval, etcétera. En diversos puntos clave va edificando esas iglesias. Y otra visita turística curiosa para los que quieran visitar el Londres mágico es ir siguiendo las iglesias de Hawksmoor, las pocas que quedan, porque por lo visto durante los bombardeos nazis de la Segunda Guerra Mundial, las iglesias de Hawksmoor atraían las bombas como un imán. Vamos a conocer más historias de fantasmas. Nos sigue guiando también a su manera un hombre ortodoxo como Joaquín Merino, y nos habla de la Torre de Londres y de lo que acaba de decir Santiago, un fuego que devasta la ciudad, que hay que recomponerla, y fijaos la fecha, 1666. Hay muchos lugares públicos notorios y estupendos, como la misma ópera de Covent Garden, que tiene su propio fantasma, que fue un cantante famoso, que luego se te puede aparecer en el andén del metro. Pero la Torre de Londres, hombre, es uno de los lugares más siniestros. También se aparece Santo Tomás Moro, que fue otra de las víctimas de Enrique VIII, después de haber sido su consejero más íntimo y personal. Y los ingleses han tenido la gran peste, y los ingleses han tenido el gran fuego del año 1666, y que asoló precisamente todo el casco antiguo de Londres, y así sucesivamente. Esto es un tema muy siniestro, y es un tema, sin embargo, que yo creo que está en el alma de los ingleses. Ayer yo lo pasé muy mal, y anteayer con el atentado de Londres, y vi a aquellos ingleses alborozados, pero el alma de los ingleses, ya te digo, que ama lo lúgubre. Son así y tienen sus fantasmas y sus historias. Carmen, ¿podríamos repasar rápidamente algunos de los célebres de la Torre de Londres?
Pues sí, que es uno de los lugares de Londres donde se dice que habitan más fantasmas. Una de las historias recogidas además en el propio diario de la Torre de Londres asegura que Edmund Lenthal Swift era guardián de las joyas de la corona desde 1814 a 1842 y tuvo una extraña visión un domingo por la tarde en octubre de 1817. Están sus propias palabras de cómo este guardián de las joyas de la corona lo cuenta. Dice: mi familia y yo estábamos cenando en el edificio donde se guardan las joyas de la corona, lugar que parece haber sido la prisión de Ana Bolena y de los 10 obispos que allí fueron acomodados piadosamente por Oliver Cromwell. Todas las puertas estaban cerradas, las cortinas pesadas y oscuras estaban echadas, y la única luz que había en la estancia era la que emanaba de 2 cirios colocados sobre la mesa. Yo estaba sentado en la cabecera de la mesa, mi hijo a mi derecha, mi mujer junto a la chimenea y su hermana enfrente de ella. Estaba ofreciendo vino y agua a mi mujer, cuando ésta, al alzar el vaso, paró el movimiento y exclamó: «Dios mío, ¿qué es esto?». Miré hacia arriba y vi un cilindro, como un tubo de vidrio, casi del grosor de un brazo, que revoloteaba entre el techo y la mesa. Su consistencia parecía ser un denso líquido blanco y azulado, girando incesantemente dentro del cilindro. Duró aproximadamente 2 minutos. Entonces empezó a moverse delante de mi cuñada y, persiguiendo el borde de la mesa, pasó por delante de mí y de mi hijo. A continuación siguió por detrás de mi mujer y permaneció brevemente sobre su hombro derecho. De repente mi mujer se agachó con las manos en el hombro y gritó: «Dios mío, me están cogiendo, me están cogiendo». Incluso ahora siento el terror que sentí entonces. Salté de la silla y golpeé la aparición. Entonces esa cosa cruzó el borde de la mesa y desapareció por la ventana. Y en esa época, o después, había noticias que se recogen en el libro Casas Encantadas de Francisco Contreras, que sorteamos junto con el Top Secret de Santiago Camacho en los compañeros y comentaristas del 7640. Fíjate, Francisco, esta noticia porque nos la tienes que comentar. El Times de Londres, un día, la gente que lo leía, toda Inglaterra, todo Londres, se despertaban con pequeños breves como este. Atención, lectores de The Times. Se buscan personas responsables, inteligentes, intrépidas, críticas e imparciales para realizar turnos de observaciones en una casa. Si no saben nada sobre investigación psíquica, mejor que mejor. Los interesados deben dirigirse a la casilla de correos del Box sucursal de Londres, número 53.133, código de correos 85.200. Ahí estaba la noticia, Francisco. Era habitual que las sociedades pidieran colaboración a los ciudadanos para pasar noches de auténtico terror, ¿no? Habitual, fíjate qué curioso. Yo tenía seleccionado el caso del oficial de guardia de las joyas de la corona que acaba de leer Carmen, porque fue uno de los casos investigados por la SPR, la Sociedad for Psychical Research, de materializaciones de objetos. Incluso, cosa más rara, más como un tubo. No, además la descripción, como bien decía Carmen, es sobrecogedora y acongojante, porque en un momento dado incluso el oficial llega a tirar una silla para hacer desvanecer ese cilindro, en cuyo interior, según su testimonio, había una especie de sustancia color blanquecina, algo terrible. Pero sí era habitual y sigue siendo habitual. ¿Cómo que sigue siendo? Porque en la mentalidad londinense es muy habitual creer en fantasmas. En muchas de las grandes casas, Santiago, que ha viajado en varias ocasiones a Londres, yo solamente una vez, desgraciadamente, lo sabe. Es habitual que en muchas de las grandes casas, sobre todo de la época victoriana, haya fantasmas. Parece que le da un glamour. Porque no tienen allí el mismo concepto que tenemos aquí. Quizás aquí sea más despectivo, ¿no? Totalmente. Todo el mundo apunta a que tú ves fantasmas, ¿no? Y te tildan de loco, desgraciadamente. Ahí, sin embargo, es algo propio de la cultura. Exactamente, está asumido, es algo normal. Incluso yo creo que si en una casa no hay fantasma, es como que falta algo, ¿no? Es muy curioso. Bueno, este anuncio es para mí uno de los tótem. La casa más encantada del mundo, el lugar más encantado del mundo. La rectoría Borley, y el redactor de esta noticia era Harry Price, ¿no? Miembro de la Society of Psychical Research, fundador de un sitio al cual todos aquellos oyentes que vayan a Londres deben visitar, que es la Librería Nacional de la Sociedad Psíquica, además de investigador de la Universidad de Londres, ¿no? Es el caso Borley. ¿Podría resumirse en un minuto, Francisco? Brevemente, porque además ya lo tocamos en otro programa. El 10 de julio de 1929, el rotativo Daily Mirror lanza la exclusiva, y es que en esta rectoría, ubicada entre los condados de Essex y Suffolk, se están produciendo todo un rosario de fenómenos extraños. Todo un rosario, pero que casi todos los testimonios coincidían en, primero, ver una especie de ser enlutado, como una monja, que deambulaba
hábitos de monje. Y haciendo siempre el mismo recorrido, además. Una especie de carruaje negro, muy veloz. Normalmente todos los testimonios coinciden en eso. Un sonar de campanillas, creo recordar también. Bueno, a raíz de ahí son diferentes sacerdotes los que habitan la casa, entre ellos el reverendo Bull, constructor de lo... Ya no existe la rectoría Borley, solamente queda el campanario de lo que era la rectoría antes de que fuera destruida por un incendio. Y luego Marianen y incluso Lionel Foster viven todo un rosario de fenómenos paranormales. Entre medias de estos dos habitantes, que son los que viven en la rectoría y son testigos de lo imposible, aparece Harry Price, el gran investigador, el tótem del misterio, capaz incluso de pasar una noche en una cama supuestamente encantada y luego describir sus sensaciones. Bueno, pues hace un anuncio público para intentar recoger o recabar personas incrédulas. ¿Y qué vieron esas personas? ¿Qué pasó? Bueno, constataron más de 2000 fenómenos inexplicables a la luz de la ciencia. Para muchos es la gran casa encantada del mundo, para otros no. ¿Qué pasa hoy ahí? ¿No existe ya? Ahora mismo, la última investigación, y además la recojo en Casas Encantadas, la última investigación que se ha realizado, y te leo textualmente el informe, fue realizada por los ingenieros Frank Parry y John Fry, y decía textualmente: hemos grabado cientos de ruidos extraordinarios, pisadas, golpes y demás. En una ocasión localizamos un centro de perturbación cerca del sepulcro Waldegrave. Era tangible, como un torbellino de energía. Cuando se pasaba la mano por él, se sentía una especie de cosquilleo, como el que produce la electricidad estática. En otra ocasión, llegamos a escuchar un profundo gruñido. Últimas investigaciones en Borley y último caso de fantasma londinense que da la vuelta al mundo. Escuchadme atentamente, amigos, porque creo que todos vamos a recordar en la imagen una afirmación muy polémica, pero es el último gran caso. Escuchamos a Javier Sierra. Sí, bueno, el epicentro fantasmagórico de Londres, sin lugar a dudas, es la Torre de Londres, ¿no? Y efectivamente ahí, no hace demasiado tiempo, las cámaras de seguridad pudieron capturar una imagen insólita de una figura vestida con ropas de época que de repente abría una puerta de seguridad de las típicas con las barras antipánico. Pues esa puerta se abría de repente, ese personaje aparecía, la puerta se volvía a cerrar y el personaje en el siguiente fotograma pues ya no era visible. Claro, aquellas imágenes muy breves dieron la vuelta al mundo, incluso llegaron a emitirse por los informativos, por los telediarios aquí en nuestro país, en España. Y a fecha de hoy sigue siendo una incógnita. Después fueron varios equipos de investigadores a ese lugar tratando de reconstruir qué pudo haber sucedido, pero bueno, las primeras sospechas que apuntaban a que quizás se trataba de un empleado vestido con ropa de época para entretener a los turistas y que esa cámara lo había captado en una zona donde no debería haber ido ese empleado nunca, pues se descartaron por completo. El misterio de alguna manera sigue todavía abierto, y para los más puristas hay un misterio dentro del misterio, y es que sabemos bien, los que hemos leído mucha literatura sobre el tema de los fantasmas, que los fantasmas no necesitan abrir puertas para atravesar las paredes, pero este parecía ser una excepción. ¿Estás preparado para lo que pueda venir? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Fantasmas, espectros, historias sobrecogedoras que nos cuentan nuestros amigos. Yo os haría una pregunta, Francisco y Santiago, y luego escucharíamos a los oyentes porque no va a haber tiempo para más. Elígeme un sitio de ese Londres mágico. En un minuto, un sitio donde tú irías a investigar, Francisco. Aparte de Borley. Te diría dos. Uno. Vas a Londres, es grandioso, es una ciudad fascinante, solamente comparable a Madrid, multicultural. Te diría dos. Uno, el Museo de Scotland Yard. Es ese rincón espectacular para los amantes de esa crónica negra de Jack, de Ripper, de los grandes asesinos en serie. Fascinante, solamente comparable al Museo de Reverte, aquí en la Facultad de Medicina. ¿Y el segundo? El British Museum. Sí, señor. Poder contemplar el Up-Out, ese pequeño robot que Gattenbrick metió por la Gran Pirámide y que destrozó literalmente la estructura, esos planos, esos dibujos que llevamos en los libros, que cambió la historia, ¿no? Que cambió la historia.
además ver las tablillas sumerias de Zacarías Sitchin me parece algo alucinante. No es mala elección, Francisco. ¿Y tu sitio elegido para esta guía londinense, Santiago? Pues mira, yo no me voy a quedar atrás, voy a elegir también dos. Bueno. Uno es la aguja de Cleopatra, sí. Un obelisco egipcio a plenas orillas del Támesis, un obelisco que tiene una historia fascinante detrás, que hizo naufragar un barco, que casi en una tormenta hizo naufragar a otros remolcadores que lo llevaban, que estuvo a la deriva él solo porque iba en una especie de contenedor de madera durante 2 meses y luego fue recuperado milagrosamente. Un objeto mágico que tiene una historia detrás muy bonita. Y otro es Van Hill Fields. Van Hill es un cementerio, es un parquecito que tiene un cementerio en pleno centro de Londres. Ahí está enterrado William Blake, está enterrado Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, y es el cementerio de los inconformistas, de una secta protestante que recibían ese nombre, y que es un cementerio encantador, comparable solo al cementerio judío de Praga. Pero además es que es un sitio de poder muy antiguo, porque ese Van Hill de ahora es en realidad una deformación de Bone Hill, la colina de los huesos, y es que eso lleva siendo un cementerio desde tiempos célticos, así que imagínate la cantidad de energía, digámoslo así, acumulada y de historia. Pues unas sugerencias realmente interesantes para otro viaje, otra visión de Londres. 2 horas hemos estado navegando por Londres, viajando por Londres, intentando solo descubrir parte de sus misterios. ¿Qué nos dice la gente? Vamos a ver qué preguntas tenemos. Sara desde Tenerife nos dice: en Londres el matrimonio West torturó, violó y asesinó a unas 12 mujeres escondiendo los cuerpos en las paredes. La Madre casa mía. siempre estaba en construcción. Hola a todos, yo he estado en la Torre de Londres y los cuervos no se van de ella porque les cortan las alas, nos dice Javi desde Arganda. Ahí polemizando con Santiago. Después del programa de hoy, ahora más que nunca quiero ir a Londres, nos dice Carmen desde Málaga. Yo he estado en Londres, no es nada bella, pero en esa ciudad hay algo que te engancha y te hace volver. We are with London, nos dice Dani desde Barcelona. Cuenta la leyenda que en la Torre de Londres, que sirvió como cárcel, por las noches aún se pueden ver figuras de posibles presos vagando por el foso. Fantasmas de presos, ¿verdad? Sirvió como cárcel, bueno, no sé si a tiempo rápidamente. Brevísimo, la Torre de Londres fue construida en el siglo XI, en el año 1066, por Guillermo I de Inglaterra, y fue un lugar donde se torturaba a la realeza. El fantasma de Ana Bolena puede divagar o deambular por sus pasillos. Deambular más bien, divagar no creo. Tomás desde Sevilla: cuando estuve en Londres me contaron que en una pequeña capilla de las afueras se aparecía el espíritu de una antigua condesa. Uno de los personajes que hizo de Londres una ciudad tan misteriosa fue el inefable Sherlock Holmes. ¿Cuánto de leyenda y cuánto de real? Nos preguntaba Eugenio. Y por último, una buena noticia, Iker. Dar las felicitaciones a José y Carmen de Almusafes, Valencia, que desde el pasado día 24 nos dice que tenemos un nuevo oyente, se llama Iker y es nuestro hijo. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para ese Iker y que sea muy feliz, que es lo que importa. Y que sea milenario, si puede. A ver, Katia, cuéntame los ganadores o primeros, los 4 ganadores. Los primeros, Casa de Encantadas lo lleva, por ejemplo, José Sevilla. Dice: si el Destripador actuara hoy, sería capturado pronto. Dejaba demasiadas pistas fáciles de interpretar por los forenses actuales. Bueno, habría que verlo Sevilla. Hoy, igual no era tan fácil. Seguro que el profesor García Andrade lo descubría rápidamente. Sí. Bueno, hace tan solo 2 días que acabé el juego al que os referíais antes de Jack el Destripador. Es una historia avanzada, 1901, y en Nueva York, con crímenes similares. Es el que se lleva a Casa de Encantadas. Y los 2 de Top Secret de Santi Camacho son para Juan Luis de Coria. Dice: después de ver la serie Michael Caine, me inclino por el estudio de La locura del médico, de la reina y su cochero. Soy Juan Luis de Coria. Y por último, María de Albacete también se lleva el Top Secret de Santi Camacho, editado por EDAP, que dice: ayer hubo en Londres otros destripadores, qué pena. María de Albacete es la otra ganadora. Bueno, pues hemos querido dar un capotazo a lo que ha sido una actualidad negra, hablando de un Londres totalmente distinto y sintiéndonos muy cercanos a esa gente que lo debe estar pasando bastante mal. Muy importante, Iker, que nos lo preguntan. El viernes que viene estaremos en Oleiros, en La Coruña, en el Castillo de Santa Cruz, haciendo el programa desde allí en directo. Todos los que os queráis acercar, poneros en contacto con Radio Coruña. Santiago, Francisco, un placer. Un abrazo, amigos.